Nadie puede estimar el ministerio si no estima a Dios. Si alguien no aprecia el ministerio es porque nunca ha valorado a Dios. Esto es una frase que me llamó la atención de un gran siervo de Dios que escribió hablando sobre el ministerio, cuando Dios te llama al ministerio. Pero déjame decirte una cosa y la palabra dice que cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y le servimos, nosotros estamos ejerciendo el ministerio. De hecho, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que somos como cartas leídas para testimonio a los hombres y que nosotros tenemos el testimonio, nosotros tenemos el testimonio de Cristo y el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres y que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Pero muchas veces nosotros no estimamos de verdad el ministerio que Dios nos ha dado y estamos buscando cosas mucho mayores a nuestros ojos, como por ejemplo fama, el ser reconocidos, el estar predicando en la iglesia más grande, en el tener muchas almas, en el tener en el canal de YouTube el más próspero, el que se nos vea la cara, el que diga el apóstol tal, el profeta tal, el que digamos una profecía y se cumpla y estamos buscando más cosas que glorifiquen nuestra persona más que a Dios. Pero Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Tú tienes un ministerio, yo tengo un ministerio. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Voy a leer un versículo que me llamó la atención y quizá usted lo conozca, que está en Amós capítulo 8, versículo 11, que dice, He aquí vienen días, dice Adonai Elohim, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. Preguntarás quizá qué tiene que ver esto con el ministerio, pues mucho y diría yo todo, porque el ministerio empieza con la palabra. El ministerio empieza con que nosotros fuimos salvos por la palabra, fuimos engendrados por la palabra. Es la palabra la semilla que nos hizo nacer de nuevos. De nuevo, por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Dios mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Todo fue por la palabra y en el principio todo fue ordenado por la palabra. Fue la palabra que trajo la luz en medio de la oscuridad y dividió la luz de las tinieblas. Esa es nuestra palabra, esa es la palabra de Dios que alumbra en nuestros corazones para iluminación del Evangelio en la faz de Jesucristo. Y es la palabra la que salva las vidas. Amén. Así que he aquí, dice el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. Y para no salir fuera de contexto, en este capítulo, Amós el profeta, como quizá hablamos anteriormente, está profetizando en el reino del norte de Israel. Esta parte de Israel se había corrompido, habían hecho dos becerros de oro en Dan y habían hecho otro en Betel, y entonces iba el pueblo a adorar ahí, se habían mezclado con los paganos, habían fornicado de todas las maneras con todos los dioses y Dios ya había traído castigo. De hecho, el capítulo 8, que es el que estamos leyendo, dice que el profeta Amós le fue mostrado un canastillo de fruta y el Señor le dice, ¿qué ves, Amós? Y dice, un canastillo de fruta de verano. Y dijo el Señor, he aquí el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Wow. Y entonces en ese contexto que venía ese castigo para Israel, el Señor ya llega y dice, he aquí vienen días, dice Adonai Elohim, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. La palabra de Adonai estaba siendo menoscabada, estaba siendo menospreciada, estaban callando a los profetas que desde la mañana venían a decir, viene juicio, volveos a Jehová.
viene juicio, volveos a Dios, viene juicio Israel, volveos al Señor, pero hacían caso omiso. Callaban a los profetas, los encarcelaban. A este profeta le dijeron, vete al reino del sur y profetiza allá, porque, mejor dicho, te vamos a matar aquí. Y entonces el Señor advierte y muchas veces también advierte a nosotros cuando dice que he aquí viene hambre y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a nosotros de todas las maneras, pero nosotros muchas veces acallamos la voz de Dios, acallamos la voz interior, interna del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos viviendo una vida desenfrenada, viviendo una vida en la carne, viviendo alejados de Dios, yendo por el camino de nuestra propia concupiscencia, alejados como el hijo pródigo de Dios, hasta que el Señor ya nos suelta a nuestras anchas como el pródigo. Y muchas veces oímos decir que vienen días como para el futuro en que enviaré hambre a la tierra y Dios libre, porque gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, muchos de nosotros, pero hay países en que ni siquiera se puede porque está prohibida. Entonces, termino como empecé con esta frase, nadie puede estimar el ministerio si no estima a Dios. Si alguien no aprecia el ministerio es porque nunca ha valorado a Dios. Que Dios nos libre de esto. Esto no es un mensaje condenatorio u acusador, porque el único que acusa es el diablo acusando día y noche a los hermanos, pero nosotros, ellos han vencido por medio del testimonio de Cristo y de la sangre del Cordero que nos limpia de todo mal, de todo pecado. Y esa sangre está testificada en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú todavía tienes hambre de la palabra? Porque aquí dice que no es hambre de pan, pero el pan representa la palabra, el pan representa a Cristo, la palabra representa a Cristo, Cristo es el verbo de Dios hecho carne, Él es el pan que descendió del cielo. ¿Tienes hambre de intimidad con Cristo? ¿Tienes hambre de la palabra? Dice, y ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, porque la palabra también es espíritu y el espíritu trae vida. Y el espíritu fue el que inspiró la palabra, fue el que inspiró a los apóstoles, fue el que estaba en el principio sobre las aguas impartiendo la palabra de Dios. Tenemos hambre de Cristo, hambre del Espíritu de Dios y de la palabra de Jehová. Aleluya. Pero mira lo que pasaba sobre Israel, con esto termino. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Adonai y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odam, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Estaban jurando hasta por el Dios que había en Dam, el cual era un becerro, y los caminos de Berseba, los cuales fueron corrompidos, pues en Berseba incluso Dios se le reveló a nuestro padre Abraham, allí hizo un altar y eso era súper simbólico del Dios viviente. Pero ¿cuántos de nosotros también tenemos becerros de oros y caminos pervertidos como se volvió Berseba? Que antes amábamos la palabra, pero ahora amamos más otras cosas. Pero vuelvo y digo, tenemos el ministerio de la reconciliación, que Dios en Cristo te reconcilia en esta hora. Vuelve a la palabra en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.